9 de la mañana, 14 minutos. Es aire de todos. No sabía que Guyot era tucumano, chicos. Me acabo de enterar hace exactamente 2 minutos 43 segundos. Ah, controlaba todo el Muy vago. bien. Álvaro Trejo con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Muchísimas Hola. Gracias. ¿Cómo anda, compadre? ¿Cómo le ¿Todo va, bien? equipo? Ana, buen día. Cato, ¿cómo estás? Ana no está. ¿No está, Ana? Acabamos de dar cuenta que no está. ¿Ves? No tiene ni cable, mira, es una vergüenza, una falta de respeto absoluta. Escucha, Te escucho. Bienvenido. Muchísimas gracias. por estar en Rumbo Norte, acá en Norte FM. Somos nuevitos. Es un placer, es un Somos placer para mí. jovencitos. Es un placer para mí. Y sobre todo uno se regocija en ciertos contenidos, ¿no? Y Norte FM es uno de ellos. Yo a la mañana, debo confesar, ¿no? Engancho el Twitch y los escucho, me divierto, me informo, escucho muy buena música. Viste, la música es tremenda. Sí, por ahí los contenidos acá, pero la música es muy buena. No, para nada. Se enojó y se sacó los auriculares, chicos. No le gusta. Es que de la cucaracha me están soplando cosas. No, esto es insoportable. No bueno. Bueno, gracias por venir. Le contamos a la gente que Álvaro va a estar todos los miércoles con nosotros, todos los miércoles que se pueda. Sí, va a estar supuesto. con nosotros y con él vamos a charlar de un montón de cosas, pero sobre todo vamos a hablar de refranes, frases populares, Claro. decires, Sobre todo. dimes y diretes. No. Vamos a hablar del poder de la palabra. El poder de la palabra, Sí. cómo una frase puede cambiar todo, cómo una Pero por coma, supuesto. cómo una coma mal puesta o bien puesta puede cambiar todo un Claro. sistema. Pero vamos a impoluto. hablar sobre quién cambia la coma, que es lo más importante. ¿Quién está atrás De esa coma de que esa se coma cambia maldita o no se o cambia. de esa frase o ese refrán? En el mes de la memoria, en el mes de la memoria, digo bien, en la semana de la memoria, ya que se No, ya aproxima el domingo, que viene es. nosotros tenemos que recordar que en plena dictadura, donde se violaban todos los derechos constitucionales, donde se mataba, donde se saqueaba, donde se asesinaba, la frase más fuerte, que seguramente muchos que nos están escuchando la recuerdan hoy, y no puedo pensarla sin poner la piel de ya gallina. sé cuál es y me pasa lo mismo. Los argentinos somos derechos y humanos. Era una frase y es tremendo como uno se emociona, porque eso te marca cómo quedan en las huellas némicas, en esas información grabada a fuego en la psique de toda la persona, ciertas frases. Habían calcomanías, chicos, que decían los argentinos Sí. somos derechos y humanos. Esto tiene que ver, perdón, me Por meto en su favor, métier. por favor. Mundial 1978, muchísimas denuncias de organismos de derechos humanos del mundo protestando ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado que por qué le daban a la Argentina un mundial habiendo una dictadura militar. Claro. A lo que la FIFA contestaba que el mundial había sido asignado mucho antes, cosa que es verdad. Pero Claro. se la podrían haber quitado a la Claro, sede, bueno. cosa que la FIFA no hizo. Y en Qatar tampoco se lo Entonces decía, claro, que violaban los derechos humanos, a los que el gobierno militar decidió sacar, vamos a decirlo también de verdad, inteligentemente una frase Claro. que decía, los argentinos No, somos por supuesto. derechos y humanos. Por supuesto. La derecha tiene un marketing tremendo. Y lo que vos decís, Cato, inteligentemente, es imposible escapar a la inteligencia y tenemos que saber quién maneja esa inteligencia, ¿no? El tema es cómo contrarrestas eso. Y eso se trata esta columna. Bien. De empezar a hablar de los dichos y refranes populares. Refranes populares que tienen mucho que ver con quién los dice. Porque hay refranes populares que marcan una sabiduría popular. Si yo te digo, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Es un refrán súper popular y te está hablando de la madurez de alguien, de la Exactamente. experiencia de alguien. Todas las culturas ancestrales que forjaron este mundo tenían sus consejos de sabios, que eran personas mayores, porque se atribuía que la sabiduría, y hasta el día de hoy, se genera a base de la experiencia. De hecho, en nuestra patria grande, en América, aún siguen existiendo el Consejo de Ancianos. En Japón los ancianos son venerados Claro. a un nivel Tal cual. ya supremo. Tal cual. En Hawái los ancianos reciben ceremonias, regalos, permisos especiales. Por ¿Por qué? supuesto. Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. No voy a entrar exhaustivamente, pero te voy a hacer una comparación. Es muchísimo mejor un profesional que se hace en su profesión que alguien que por ahí se academizó.
¿Entendés? Es verdad. Por ahí hay ciencias que son muy particulares, ¿entendés? Sí, a un neurocirujano le vamos a decir, se hizo con experiencia, mató 5.500 pacientes hasta que aprendió. Hasta que se dio cuenta que el cerebro estaba en la cabeza, no en el pero corazón. trayendo a ciencias que tienen que ver más con lo social, podemos decir, un periodista es mucho mejor periodista que el que hizo experiencia, a que por ahí que se recibió recién y todavía no tiene ese bagaje de conocimientos. Perfecto. Bueno, eso sería un refrán que marca un conocimiento popular que es muy útil. Y hay otros refranes que vienen a marcarnos una tendencia política. Es decir, ¿todo es político en la vida? Sí. Le quiero decir a todos que todo es político en la vida. Totalmente. Bueno, y un refrán que hoy trajimos, reza lo siguiente: árbol que crece torcido es difícil que su tronco enderece. Parafraseando las muchas formas en que se lo dice, ¿no? Y esto nos remite directamente a darnos por vencido sobre una situación particular, sobre una persona particular y por ahí sobre clases sociales particulares. La frase árbol que nace torcido es difícil que su tronco enderece nos hace remitir a que no hay esperanzas de cambio para algunas situaciones o algunos seres que conviven con nosotros día a día. Lo traigo a este refrán porque muchas veces en nuestra sociedad escuchamos decir esto usado sobre nuestra juventud. No, estos chicos se crecieron de esta forma, es imposible que cambien. Este chico nació en esa condición social de pobreza, es difícil que acceda a las universidades, como lo supimos decir de exgobernadores a nivel nacional. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar la verdadera resignificación que debemos hacer esto, si aceptar o no aceptar. Porque cuando nosotros pensamos, este chico nació en condiciones vulnerables, tiene una educación que no es la mejor, seguramente va a tener soluciones y salidas laborales non santas, en las cuales lo va a condenar, como está condenada casi toda la clase social en el mundo, a poblar las cárceles. No nos olvidemos que en las cárceles no están los jueces, los funcionarios, los políticos, no, están lo más vulnerable de nuestra sociedad. Y ahí es que nosotros tenemos que pensar que esto es totalmente mentira y que hay una intencionalidad clara en decirnos no tenemos que ayudar, no tenemos que comprometer nuestro tiempo, nuestra sapiencia, nuestra sabiduría en tratar de enderezar esos arbolitos que crecieron torcidos. Y cuando esos arbolitos crecen torcidos, tiene que haber una actividad totalmente efectiva por parte de la sociedad y de las instituciones. ¿Por qué? Dos motivos muy importantes. El primero, que todos merecemos una reivindicación social, económica, cultural, educativa, porque de esa manera nosotros estamos contribuyendo a que la sociedad progrese. Y luego tenemos que pensar quiénes son los torcidos en esta sociedad y para qué son los torcidos. Porque nosotros no tenemos que dejar de pensar que el torcido generalmente es el que no está derecho, implicando qué es la derecha en nuestro país. Y ahí nosotros empezamos a hablar de los otros torcidos. Míralo, aquel salió torcidito. Sí, típicas. Típica. Lo escuchamos nosotros, Cato, sí, que tenemos la misma edad. O sea, ay, mirá de torcido que salió aquel, haciendo referencia a una decisión sexual diferente a la que la moral, la iglesia y la cultura que hoy tenemos vigente nos dicen que es lo derecho. No es casual que nos digan que es lo derecho, ¿no? El torcido aquel, no, miralo, aquel se levanta a las 12 y toca la guitarrita todo el tiempo. Aparte, perdón, ¿no? Aparte lo derecho te lleva a pensar en algo lineal. Claro. ¿No? Cosa que no existe en la naturaleza, te digo, ¿no? No. Cada vez que en la naturaleza se ve algo que es una línea perfecta, no es la naturaleza. Claro, exactamente. Algo pasó ahí porque la naturaleza no es. No existen los ángulos rectos. La naturaleza tiene tal perfección que no utiliza las cosas rectas. Y es tan perfecta la naturaleza que somos todos diferentes. Y ahí la sociedad que nos quiere hacer todos iguales. Ahora, ¿qué pensamiento, y te lo pregunto a vos, ¿no? Por favor. ¿Qué refrán simplista
Claro, tal Porque, cual. o sea, no, ya está torcido, ya está, Dejalo. olvídate. Pobre siempre va a haber. Y No claro, te y vos decís, se me vino a la cabeza mientras decías eso, porque justo recién estábamos hablando de la cualquiera me decía que tiene que ver, pero estábamos hablando de la selección argentina que juega el viernes, que Di María podría ser capitán, y yo siempre me pongo a pensar en Di María, un tipo que fue recriticado. ¿Sí? Y vos decís, ¿ustedes ven de dónde vino Di María? Sí, Y ustedes ven lo que es el tipo, cómo sigue hablando, cómo nunca pierde su esencia, cómo tiene los pies en la tierra. ¿Ustedes entienden que el tipo era carbonero? Claro. ¿Ustedes entienden que la madre les mentía que no tenía hambre para no comer ella y que puedan comer ellos? ¿Ustedes entienden? O sea, ¿dónde está la torcedura ahí? Al contrario, ahí está el sacrificio, ahí está el esfuerzo, ahí está el apoyo, hay toda una familia obviamente atrás. Por supuesto. Porque es como cuando te dicen... Y está el deporte sobre eso. Y está el deporte, por eso es la importancia que nosotros destacamos siempre. Bueno, vos nos escuchás que decimos, claro. Los clubes son de la gente, no es un grito porque sí. No. Es porque tienen que ser de la gente. Claro. Tienen que ser del barrio, de la ciudad, de la gente. Y por ahí el que tuvo la suerte de pasar por una institución deportiva sabe la contención emocional que es. No es lo mismo salir y pararte en la esquina a ver qué pasa, a ir al club, a ver con tus pares, con tus amigos, conversar de las mismas necesidades, proyectar la esperanza, que es lo más importante de compartir las necesidades, y sobre todo sentir esa contención familiar que te da una institución. Y lo que vos decís de Di María es el fiel reflejo de lo que quiere una sociedad con nuestros deportistas, con nuestros referentes sociales. Yo te voy a decir una pregunta y vos contestame rapidísimo. Nosotros nos cansamos de entrar a los sanatorios y ver el cuadro de la enfermera haciéndote silencio. Y nos empezaron a decir que el silencio es salud. Mirá lo que nos hacen creer, que el silencio es salud. Que cuando más callados estemos, mejor nos vamos a llevar con el vecino, con el dirigente social, con el político, el gobernador, el intendente. Eso es algo que les inculqué por suerte a mis hijos y se los inculco a todos los jóvenes cada vez que puedo hablar con gente joven y decirles, en la mesa sí hay que hablar de política, sí hay que hablar de religión, sí hay que hablar de sexo, sí hay que hablar de fútbol. Tal cual, no, de sexo. No, se arman discusiones. Sí, discutan, claro. No significa pelearse. No, para discutir nada. es aprender, intercambiar ideas, opiniones y a veces ¿quién te dice llegar a un punto en común? Pero de eso se trata el discutir. Claro, eso es lo que... Tenemos que cambiar ese concepto. Tenemos que cambiar la forma de hablarle a la gente. Bueno, volviendo al tema de Di María, ¿no? Nos quieren calladitos, nos quieren sumisos porque es un jugador de fútbol. El fútbol no tiene que vincularse con la política, no. A ver, si vos recordás seguramente cuál fue el futbolista que más abrió la boca en todo sentido, en todo aspecto. Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, y fue condenado, perseguido, criticado desde su sexualidad hasta sus problemas de adicciones, su comportamiento. Era imperdonable, no porque haya sido un futbolista que haya tenido esas condiciones en su vida, sino porque hablaba. Sí, tienen todo su derecho a no hablar los jugadores, a no meterse. Tienen todo su derecho, pero también tienen todo su derecho a hablar. Por supuesto. Y cuando hablen, no los maten, déjenlos que hablen. Se me vino a la cabeza ahora Lisandro Martínez, también campeón del mundo, jugador de la selección, que juega en el Manchester United. Un tipo hiper comprometido, por ejemplo, con las causas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Bien. Hiper comprometido. Sí. Por lo que fue criticado y mucho más, y tuvo que saltar Scaloni a defenderlo y decirle, ¿a ustedes les parece que es una causa innoble la que está defendiendo Lisandro? O sea, el mismo técnico de la selección que no se mete en nada. Hay que reconocerle a Scaloni que no se mete en nada, que es muy, muy, como se dice, correctamente político. Claro. Digo, pero que está bien, es su derecho también y yo lo hiper respeto al derecho que tiene, aparte campeón del mundo. Sí, no lo jodan. Pero digo, el árbol torcido, difícil que se enderece, no. Bueno, parece que hay una sociedad que dice sí. Y desde estos medios, como desde esta radio, empezamos a decir que no, que es posible. ¿Y cómo se endereza eso? Con políticas públicas y políticas sociales de inclusión. Muchas veces nosotros decimos, no, mirá, hay que recortar el presupuesto a ciertas secretarías, a ciertas fundaciones, a ciertas instituciones que se dedican a esto. Hay una intención no de resguardar el dinero, sino de que el árbol jamás se enderece.
Pero hay otra contrarrevolución, como bien lo decías, Cato, hace rato, en la cual hay muchos actores sociales y culturales que van a reivindicar toda esa corriente. Porque nosotros sabemos que a veces para que el árbol que nació o que se creció torcido vuelva a tener un cauce, que tampoco nos interesa que sea un cauce lineal. No, obvio. Hay muchísimas personas que vienen en muchísimos formatos, Cato. Claro. Vos me decís, ¿cómo un formato de personas? Sí, Cato Emenich viene en un formato de radio, todas las mañanas. Yo no sé quién es Cato. Yo no lo veo a Cato todos los días, pero lo escucho a la mañana y lo que dice, ¡puc! Lo que dijo hoy me hizo un clic. Y ya me transformó. Hubo una empresa de colectivo acá en Tucumán que tenía una biblioteca pública dentro de cada colectivo, donde vos subías, todos subíamos y podíamos agarrar un libro, capaz que una frase, un aforismo, nos salvaba. Una canción que escuché, la obra de teatro que llegó al barrio del teatro independiente, o de ese actor re loco, re torcido, que llegó a contarme una verdad inalienable, en la cual yo no sabía que existía otro mundo, hasta que llegó ese actor y me lo contó. Todos los formatos de personas que salvan, que se involucran, que dicen, no, el árbol que nace torcido también es bonito, y hay que ver si de esa torcedura nacen flores, y vemos qué sombra nos da, porque no todos necesitamos la misma sombra, y empezamos a salvarnos entre todos, y no a condenarnos y a decir el árbol que nace torcido solo sirve para hacer leña, para quemarse en una hoguera. Por eso es que desde esta columna queremos hacer eso, reivindicar el poder de la palabra, el poder de los dichos, y saber todo, y saber sobre todo quién te dice las cosas que nos dicen. No es lo mismo que alguien te diga algo para ayudarte con un refrán, con un dicho popular que te suma sabiduría, a que alguien te diga algo para manipularte y hacer que actúes de una forma determinada u otra. Me encantó, Álvaro. Nos vemos el miércoles que viene. Pero por supuesto. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y saludos a toda la audiencia. Álvaro Trejo con nosotros.